Bienvenidos niños nuevamente a nuestra segunda clase del día de hoy, que es educación socioemocional y educación artística. Como ya hemos terminado los temas de educación socioemocional, estamos reforzando lo que es educación artística. El tema del que vamos a estar viendo va a ser sobre el sonido. El sonido es el efecto producido por los cuerpos cuando vibran. Es una de las formas de energía. Una vibración es un movimiento pequeño y muy rápido. Cuando algo se mueve, produce una vibración en el aire y así surge el sonido. Entonces, para que te quede más claro, el sonido son lo que nosotros escuchamos por medio de la música. Cuando nosotros estamos hablando, estamos emitiendo un sonido por medio de la boca, la palabra, porque tenemos nuestras cuerdas vocales y podemos producir un sonido. Cuando hablamos igual, el sonido por medio de una vibración es cuando chocamos dos objetos, vibran. Por ejemplo, si tú haces una palmada, escuchas simplemente, juntas tus dos manos y aplaude. Sientes que vibran, entonces al vibrar ocasiona un sonido porque es un choque, sale un sonido y por medio del aire va a transmitir esa onda sonora que va a ir dentro de nuestro oído, que va a ser las vibraciones y nosotros podemos identificar el sonido, ya sea un sonido agradable, un sonido desagradable o son en este caso las melodías. Tú cuando escuchas músicas te gustan porque transmiten un sonido, transmiten melodías y esas melodías están conformadas por medio del sonido que nosotros le escuchamos y tiene cuatro cualidades, que es el tono, la intensidad, duración y timbre. Con ese conjunto de cualidades se va a transmitir lo que es un ritmo musical y tienen las que son los sonidos agradables y desagradables. Cuando nosotros hay algo que no nos gusta porque nos puede lastimar los oídos o simplemente porque me ocasiona un sentimiento de tristeza, enojo, pero porque nosotros lo que nosotros percibimos por medio de nuestros sentidos. Entonces, uno de los sentidos que nos está ayudando es el sentido del oído, por el cual ese sentido del oído nos va a ayudar a escuchar lo que estamos eh, percibiendo, el sonido que transmite el aire. Entonces, tú estás en casita, escuchas los sonidos que están dentro de casa. Ahora, ¿qué pasa cuando tú sales de casita y gritas? Obviamente, no todas las personas te escuchan, o si ponen una música, no todo se escucha de manera, porque el aire es grande, se lleva esas vibraciones de sonido en el cual hace que no llegas a percibir y no te pueda perjudicar un sonido desagradable. Cuando nosotros llegamos a concentrar ese sonido, es que nos llega a sentir un sonido desagradable o un sonido muy peculiar que nos llegue a gustar. Entonces, el sonido es la forma en las cuales nosotros percibimos, ya sea cuando hablamos, podemos escuchar lo que nos quieren decir, podemos escuchar nuestras músicas favoritas, podemos bailar porque estamos escuchando los sonidos que nos están transmitiendo los diferentes instrumentos musicales o de las personas que están cantando. Si a ti te gusta cantar, tú estás formando sonidos, estás transmitiendo esos sonidos y tienen tono, intensidad, duración y timbre, que es lo que vamos a conocer el día de hoy. Entonces, el tono o altura son los sonidos graves o es cuando tiene una frecuencia o elevación baja. Los sonidos agudos es cuando tienen una frecuencia o elevación alta. Hay sonidos que se escuchan fuerte, como la sirena de una ambulancia o de una guitarra eléctrica, y otros se oyen muy bajo o suave como un lápiz al caer o en el piano, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de sonidos graves, es cuando esa intensidad es muy baja. El sonido grave es cuando esa intensidad es muy baja. Por ejemplo, el silbato podría ser un sonido agudo porque el silbato al silbar ocasiona un tono, un sonido muy alto, igual que una sirena. Ahora, por ejemplo, lo que es el canto de un pajarito es un sonido, lo que es grave, porque su frecuencia es muy baja. Estamos hablando de los tonos, en cuanto a si es alto, si es bajo. Ahora, cuando estamos hablando sobre intensidad, el tono de los sonidos depende de la identidad, fuerza del tono que se transmite el sonido, es decir, si la intensidad es fuerte o si la intensidad es débil.
Cuando hablamos de los sonidos fuertes es cuando la intensidad del sonido es elevada o fuerte. Por ejemplo, la guitarra eléctrica, la sirena de la ambulancia, el rugido de un león. Cuando hablamos de los sonidos débiles es cuando la intensidad del sonido es bajo o suave. Por ejemplo, el piano, la caída del lápiz, el maullido de un gatito. Estamos hablando de las intensidades fuerte o débil. Por ejemplo, este pandero, si escuchas, es un sonido fuerte, entonces su intensidad es fuerte. A diferencia que si yo juntara los dos marcadores y yo lo estoy haciendo la vibración porque es un choque, estoy generando el sonido y su intensidad es baja porque es débil el sonido a diferencia del pandero. Entonces, esa es la intensidad. Incluso ahí también podemos ver los tonos. Grave porque el sonido es muy fuerte y agudo porque el sonido es bajo. Ahora, cuando nosotros estamos hablando sobre la duración, es la cualidad de la duración del sonido es lo que nos va a permitir identificar si el sonido es largo o si el sonido es corto. El sonido es corto cuando tiene una breve duración como una palmada, un golpe en el martillo. El sonido es largo cuando tiene una larga duración como la alarma, cuando mamá se levanta para ir a trabajar o yo quiero ir a la escuela y pongo la alarma. El sonido de la alarma es fuerte, es duradera porque lo tenemos prolongada un tiempo muy largo. Entonces, pues decimos que es largo. Por ejemplo, la sirena de una patrulla o la sirena de la ambulancia, que cuando escuchamos es que está el sonido porque no deja de seguir sonando. Incluso cuando mamá hace lo que es un preparativo, ya sea para la comida o un licuado, usa la licuadora. Entonces, al licuar, ocasiona un sonido fuerte y su duración es larga. Por ejemplo, si yo hago con el pandero así, ¿qué sonido es? En duración, largo o corto. Es corto. Y ahora si yo le hago largo, sigo, estamos haciendo sonidos largos. Entonces, eso es en cuanto a la duración. El sonido largo es que simplemente tiene determinados, puede tardar minutos o segundos, y un sonido corto simplemente es breve, es cuestión de segundos. Entonces, cuando nosotros gritamos, también podemos hacer sonidos largos o sonidos cortos. Ese es en cuanto a la duración. Cuando hablamos de un timbre, es lo que nos va a permitir identificar la cualidad del sonido, de qué instrumento proviene la música, la fuente sonora, que es el sonido. Por ejemplo, en este caso, ¿qué timbre? El timbre de ¿cuál es ese instrumento? Este instrumento que ocasiona el timbre, ¿cómo se llama? Este es el pandero. Ahora, este es el timbre. Es el instrumento que me va a servir para identificar el sonido. Si tú escuchas, sabes que estamos hablando de un pandero porque reconoces por medio del oído el sonido. ¿Cuál es el timbre? El timbre que estamos haciendo las palmadas porque estamos usando las manos y estamos haciendo lo que es la duración. Entonces, con esto podemos identificar si estamos hablando de un instrumento musical, podemos identificar los panderos, las guitarras, cuando es un piano, cuando es un violín, cuando estamos hablando del arpa, o si una persona está cantando, si canta ópera o si canta baladas, nosotros podemos identificar y sabemos por medio del timbre qué es el objeto, el instrumento que está transmitiendo esa melodía que estamos escuchando. Entonces, este tema es para ver y conocer sobre los ritmos musicales, para conocer de dónde proviene el sonido. Entonces, el sonido tiene 4 cualidades, que es tono, timbre, intensidad y la duración. Todos estos instrumentos nos va a permitir nosotros poder crear ritmos musicales, podemos identificarlos. Entonces, cuando se produce un sonido es el choque de dos objetos en el cual al vibrar ocasiona un sonido. Volvemos a recordar, chocaron las dos manos y se ocasionó un sonido. Este sonido también ocasiona su tono, su timbre y su intensidad. Entonces, la intensidad es que es corta. Y podemos generar lo que son también ritmos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un ritmo, por ejemplo, palmada,
¿Cuántas palmadas puedo poner? 3 palmadas. Silencio. Otra vez. O puedo generar otros ritmos como palmada y golpeamos la mano en un espacio como la mesa. Palmada. Y vamos generando lo que son ritmos musicales. Eso sí, en casita tú puedes generar tu ritmo musical. Entonces, eso es en cuanto a la formación de sonidos. Cuando hablamos de ruido, es un sonido desagradable que nos causa molestia por su intensidad y tono que percibimos y en ocasiones puede causarnos daños por su intensidad y duración. Por ejemplo, el ruido interfiere con la comunicación que se tiene en su momento y no podemos concentrarnos porque nos incomoda. Por ejemplo, si estuviéramos dando lo que es la clase y a veces hay videos que a veces escuchan los perros ladrando, ocasiona un ruido. ¿Por qué? ¿Por qué se ocasiona el ruido? Porque simplemente nosotros estamos haciendo algo y de manera ya sea lo que es la calle, son los contaminantes de ruidos exteriores, en este caso sería por ejemplo los ladridos del perro, las motocicletas, cuando estás haciendo tu tarea o grabas tu video y se escuchan esos ruidos contaminantes, es porque no podemos controlar todo y queremos no, por más que queramos, no podemos tener un silencio tal cual y siempre va a haber esos pequeños ruidos que nos va a ocasionar molestias, pero hay ruidos que simplemente nos ocasiona un malestar por la intensidad. Hay ruidos que no podemos tolerar, ya sea porque tengamos sensible el oído o porque simplemente su tono, su timbre está demasiado y la intensidad, el volumen está muy alto, ocasionando el ruido ambiental. Por ejemplo, podemos estar escuchando que cuando están componiendo en la calle y queremos trabajar o queremos hacer, están taladrando, ocasiona un ruido. Entonces, a mí me ocasiona lo que es un poco de desconcentración, porque ese ruido ocasiona dificultades en mis actividades. Entonces, el ruido siempre va a generar un distractor y me va a causar alguna molestia en el oído, pero no siempre lo podemos controlar. Simplemente son ruidos que de la nada aparecen. Ahora, cuando estamos hablando de otras circunstancias, hay situaciones que viene lo contrario del ruido o del sonido que simplemente podemos dar a conocer. Por ejemplo, lo que es el silencio. El silencio es la ausencia del sonido. Es el sonido que prácticamente si tú te tapas los oídos, no vas a escuchar nada. O si te pones los audífonos y no pues, te están hablando, posiblemente no escuches. Es como si estuviéramos en nuestra cabecita, es como si fuera nuestra casita. Y cuando tenemos cerrada la casa, sin estar abiertas las puertas, sin estar abiertas las ventanas, no se puede escuchar ningún ruido. Es lo mismo que pasa con nuestros oídos. No podemos, al taparlos, no podemos escuchar las vibraciones, el sonido, la melodía, no puede entrar por medio de mis oídos y voy a obtener lo que es un silencio absoluto porque no voy a poder escuchar, no va a ser permitido en el cual yo no pueda escuchar qué es lo que están diciendo. Es como en el caso de las personas que tienen una discapacidad auditiva, no pueden escuchar nada en su aquí en su cabecita, es como si estuviera en su cabecita, no puede escuchar nada, no puede escuchar ningún ruido, no puede escuchar ningún sonido porque está tapado y sus órganos auditivos no les permiten generar o registrar ese sonido. Es lo mismo que si ese sería el silencio absoluto, pero por lo regular no lo podemos encontrar porque siempre va a haber pequeños ruidos, pequeñas melodías, pequeños sonidos y rompe el silencio. Por ejemplo, si yo estuviera hablando sin decir nada y solamente estuviera hablando y nada más sin mover nada, escuchemos. A esto se le llama silencio, porque simplemente no se escucha ningún sonido. Cuando hacemos pequeños ruidos, se rompe el silencio para escuchar los sonidos. Por ejemplo, yo ahorita acabo de decirte un sonido porque estoy hablando. Si yo me callo, no hay sonido, es el silencio. Cuando generamos ambientes, esto ya es un sonido
por medio de un instrumento en el cual la vibración va a obtenerme y yo por medio de mi oído voy a registrar esa información. Entonces, yo ahorita vamos a hacer una actividad que va a ser en casita, que vas a buscar recortar y pegar cosas que producen sonidos. Lo que tú busques, lo vas a recortar, lo vas a pegar en tu cuaderno. Otro, igual vas a buscar recortar y clasificar y pegar los instrumentos que tienen una duración larga y una duración corta. Luego, ¿cómo dibujarías el sonido? Para ti, ¿cómo te imaginas representarme el sonido? Y luego vas a escribir los sonidos agradables para ti. Luego vas a escribir los sonidos desagradables para ti y lo que son los ruidos. Entonces, eso va a depender prácticamente de acuerdo a tus actividades que estás acostumbrado a realizar. Entonces, una vez que tú ya realices esto, es lo que se te va a quedar la tarea de la casita. Vas a crear tu propio ritmo musical como desees, utilizando ya sea instrumentos, manos, palmadas, zapateos, como tú quieras. Por ejemplo, aquí me está diciendo que acá estoy poniendo un ejemplo de rellenar la tabla creando y marcando ritmos de los cuales tú puedes utilizar. Por ejemplo, aquí te dice que vamos a hacer 3 palmadas, porque son los círculos moraditos, y dice 3 palmadas y silencio. Luego una palmada y silencio, una palmada y 2 veces silencio y sigue siendo la palmada. Entonces, si nosotros lo podemos ir manejando, pues podemos hacer lo mismo. Silencio, silencio, silencio. O podemos combinar, por ejemplo, palmada y aplaudimos lo que es en un espacio, silencio, palmada, aplauso, palmada, aplauso, silencio. Tú vas a crear tus ritmos ya sea con diferentes instrumentos, puede ser con tus manos, pueden ser que sean las palmadas, y tus palmadas lo hagas por medio de una mesa, puedes usar tus cucharas para hacer lo que es un sonido, zapateado, tus pies vas a aporrear lo que es en el piso para formar un sonido, o si en casa tienes un instrumento, ya sea como, no sé, una flauta o algo, tú para ir conociendo cómo sale el sonido, cómo es que se va formando esos ritmos, y tú en esa tablita lo único que vas a hacer, qué instrumento estás haciendo, vas a marcar los ritmos. Por ejemplo, si yo digo flauta, es que yo hago la flauta, silencio, flauta 2 veces o 2 tonos, silencio, y tú vas marcando esos ritmos. Para eso yo te estoy dejando lo que es un video, un enlace, para que tú ingreses y puedas ver a qué me estoy refiriendo para que lo puedas hacer. Entonces, simplemente el tema de hoy es sobre, en nuestra clase de artística, es conocer sobre el sonido, y todo eso tiene un ritmo musical, que son las melodías que nosotros conocemos, y por medio de esto es para que te quede más claro. Con esto estamos terminando artística el día de hoy, 6 de noviembre. Has acabado, te has ganado tu estrellita, nos damos un abrazo de oso. Si estás en casa, el COVID no pasa. Recuerda que debes de tomar las medidas si en dado caso tienes que salir de casita. Y agradecemos el apoyo desde casita que nos están brindando. Y gracias a ustedes, ahorita estamos logrando esto. Ya la otra semana igual vamos a estar iniciando lo que es el segundo trimestre, con algunos temas que nos faltan por terminar de ver para iniciar el segundo trimestre. Acuérdate que a cada fin de trimestre vamos a estar elaborando nuestras portadas. Entonces, ahorita te deseo que tengas un excelente fin de semana y una excelente tarde. Nos vemos en la clase que es el lunes de la siguiente semana. Hasta el lunes. Bye.